busque en el Nuevo Testamento la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, vamos a leer el capítulo 2. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y hemos leído 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 10. El tema de hoy es Consejo para un pastor joven, parte 1. Pero antes de comenzar, le vamos a pedir a nuestro amigo y pastor Gustavo que esté orando para ingresar en este estudio de esta noche. Muy bien, hermanos. Vamos a interceder delante del Señor. Padre amado, gracias. Gracias por este tiempo precioso de comunión, los hermanos, en la distancia, pero unidos en un mismo espíritu. Señor, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros nos ministre a través, Señor, de estos estudios preciosos de la palabra. Bendice a tu siervo, Señor, y ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendamos de ella hoy y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Y una vez más, bienvenidos. Consejo para un pastor joven, parte 1. Esto es desde el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, del 1 al 10. Verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Una vez más, el apóstol Pablo anima a su hijo político, Timoteo, a ser fortificado, vigoroso, tonificado, podríamos decir, que se robustezca en Cristo, ya que Él está atento a nuestros quehaceres. Esto decía el apóstol Pablo. Como referencia tenemos a Isaías 40, 29 y 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Verso 31 de Isaías 40 también. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De más es incluir a Efesios 6:10 como referencia de este texto, primer texto que hemos leído, de lo que anima el apóstol Pablo a Timoteo. Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La gracia tiene aquí su significado teológico, dice Witter en su comentario, más simple, como la ayuda divina, el don inmerecido de asistencia que viene desde Dios, dice Witter. Muchos de los que somos reformados descansamos por su gracia. Es una seguridad en todos los sentidos, pero los que no son reformados no se basan en esta gracia. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. Así lo decimos junto con muchos otros hermanos y hermanas, donde tenemos su amor.
y beneplácito, aunque no lo merezcamos. El apóstol Pablo sabía lo que era que le fortaleciera por parte de sus hermanos y amigos, como leemos en 2 Corintios 12, del 9 al 10, que nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentar, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí tenemos un bosquejo, dos cosas: la recepción y la transmisión de la fe cristiana, dice Berkeley. Primero, la recepción de la fe está basada en dos cosas. Se basa en el oír. Fue del apóstol Pablo quien Timoteo escuchó la verdad de la fe cristiana. Pero la palabra que escuchó fueron confirmadas por el testimonio de muchos que estaban dispuestos a decir: estas palabras son verdades. Lo que es en contra, así en mi propia vida se ve efectivizada. Puede ser que haya muchos de nosotros que no tienen el don de la expresión y que no pueden ni enseñar ni explicar la fe cristiana, pero hasta esos que no tienen el don de la enseñanza pueden testificar el poder vivificador del Evangelio, de las buenas nuevas, dice Berkeley en su comentario. Punto 2. No es solo un privilegio el recibir la fe cristiana, es un deber transmitirla. Todo cristiano debe considerar un eslabón entre dos generaciones. E.K. Simpson escribe sobre este pasaje: la antorcha de la luz celestial debe transmitir sin que se apague de una generación a otra, y Timoteo debe considerar un intermediario entre la edad apostólica y las posteriores. Como nota, hermanos, es el anhelo de cada uno de los pastores o de los líderes que las generaciones que nos preceden lleven el lema del Evangelio en todo lugar y doctrinas sanas. Punto 3, nos dice Berkeley: hay que transmitir la fe a hombres fieles que a su vez se la enseñe a otros. La iglesia cristiana depende de una cadena interrumpida de maestros. Cuando Clemente de Roma estaba escribiendo a la iglesia de Corintio, extendía esa cadena. Nuestros apóstoles nombraron a las personas mencionadas, y esto a su vez aprovecharon una continuación después para que si esto durmieran, otros hombres aprobados lo sucediera en su ministerio. El maestro es un eslabón de la cadena viviente que se extiende interrumpidamente desde este presente momento hacia atrás hasta Jesucristo mismo. Estos maestros, dice Berkeley, debían ser hombres fieles. La palabra fiel en griego es pistos, una palabra que tiene una rica variedad de significados íntimamente relacionados. Uno que es pistos es una persona que es creyente, una persona que es leal, una persona que es creíble. Aquí se encuentra todos estos significados. Falconer decía que estos hombres creyentes eran tales que no se rendirían ni a la persecución ni al error. El corazón del maestro debe estar tan firme en Cristo que ninguna amenaza de peligro le pueda deducir del sendero de la lealtad, ni ninguna seducción de falsa enseñanza le pueda hacer desviarse del sendero recto de la verdad. Debe ser constante tanto en la vida como en el pensamiento, nos dice Berkeley en este pensamiento. Veamos el versículo 2 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice: lo que has oído, dice Pablo a Timoteo, de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
El apóstol Pablo le trae a la memoria de Timoteo de las diferentes veces que Timoteo le había oído, y no solo de él, sino de varios hermanos más. No olvidemos que luego que Timoteo fuera circuncidado, él se sumó a los viajes siguientes donde participó en ellos. El ministerio que tenía Timoteo no era para sí, sino para llevarla donde él llegaba, pisaba y entraba, y le dejaban compartir a otros. No olvidemos que Timoteo era su tarea como pastor, como enseñar a otros. Timoteo no iba a enseñar sus opiniones, sino difundir la doctrina y ejemplos apostólicos. El oficio de pastor no queda solo en aprender doctrina, teología, sino cada día cultivar el hecho de una disciplina de estudio, ser constante, leer sistemáticamente la escritura, texto a texto, y por qué no, analizar capítulo a capítulo, para entender su época, cultura, de quién o a quién refiere, si es para nosotros o para alguna persona en especial. Muchos piensan que los líderes que predican dando muchas informaciones le apodan el comilón de libros por leer todo a su paso. Quizás queremos ser un cristiano sencillo, pero reformados. Debemos de saber de las escrituras, no los nombres de los 66 libros solamente, sino su contenido. Como dijimos la semana pasada, retén, esto es, memoricemos, y si no nos queda otra, leamos tras vez, leamos para que aprender, así como los judíos en tiempo de Cristo y de los apóstoles contaban a sus hijos de sus hijos. Por eso el apóstol le decía, lo que has oído de mí. Pero parece referirse aquí a la doctrina que le fuera entregado cuando, en presencia de muchos testigos, le impuso las manos, dice Clark, allí en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y sigue diciendo Clark en su comentario. Luego el apóstol le dio la forma apropiada de las sanas palabras de doctrinas que debía enseñar. Y ahora le dice que encomienda esas verdades a hombres fieles de la misma manera en que le fueron encomendadas a él, a Timoteo. ¿Dónde está la sucesión apostólica ininterrumpida? ¿Quién puede decirlo? Probablemente no existe en la faz del mundo. Todas las pretensiones de ciertas iglesias al respecto son tan estúpidas como ociosas e inútiles, dice Clark en este comentario referente al versículo número 2 de 2 de Timoteo 2. Veamos ahora el verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo no exhorta a Timoteo a ser un soldado común o corriente, sino a ser un buen soldado de Jesucristo, dice Spurgeon, porque no todos los soldados y todos los verdaderos soldados pueden ser buenos soldados. Hay hombres que no son más que simples soldados y nada más. Solo necesitan la tendencia suficiente y fácilmente se vuelve cobarde, ocioso, inútil y sin valor. Por el buen soldado, dice Spurgeon, es aquel que es el más valiente de los valientes. Valiente en todo momento, que es el celo, que cumple con su deber con corazón y seriedad, dice Spurgeon. Entonces Jesús dijo a su discípulo allí en Mateo 16:24, como referencia a lo que dice Spurgeon, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nunca sueñes con la delicadeza, no pienses que encontrarás a Dios en los jardines de Egipto, a quien Moisés no encontró sino la zarza ardiente, dice Trump en su comentario. Grocio señaló acertadamente en este pasaje que los soldados legionarios entre los romanos no les permitía dedicarse a la agricultura, al comercio, al trabajo mecánico o a cualquier cosa que pudiera ser incompatible
con su vocación, dice claro. Esto trae también como referencia Josué 5. Estamos disfrutando la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 5. Repito la cita bíblica donde comenzamos la lectura, será Josué, capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de Helios, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Veamos el versículo 5 de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo desde su carta refiere del atletismo. 1 Corintios 9:24, y se hace referencia en varios de sus textos, de varios de sus cartas. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, allí en 1 Corintios 9:24.
También el verso 26 de 1 Corintios 9 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El ejemplo de un hombre como soldado y de la vida como un compañero se encuentra frecuentemente en la literatura clásica, dice Berkeley en su comentario. Vive, Seneca, es ser un soldado. El apóstol Pablo tomó este ejemplo y se le aplicó a todos los cristianos, pero especialmente a los dirigentes y servidores sobresalientes de la iglesia, y exhorta a Timoteo a pelear una buena campaña. Allí en 1 Timoteo 1:18 como referencia, llama a Arquipo, en cuya casa se reunía una iglesia, un compañero de milicia, en Filemón versículo 2, y llama a Epafrodito, el mensajero de la iglesia de Filipenses, mi compañero de milicia, Filipenses 2:25. Y está claro que el apóstol Pablo veía en la vida de los soldados una ilustración de la vida del cristiano. Y como nota, él estaba a todo tiempo con un soldado. Entonces, ¿cuáles eran las características del soldado que el apóstol Pablo querría ver reflejado en la vida del cristiano? Dice Berkeley. Primero, el servicio del soldado debe ser dedicado plenamente. Las 24 horas como el policía aquí en Uruguay, ¿no? Una vez que una persona se ha alistado para una campaña, ya no puede involucrarse en los negocios diarios orientados de la vida. Debe concentrarse en su servicio como soldado. El Código Romano de Teodosio decía, prohibimos a los hombres comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles. Un soldado es un soldado y nada más. El cristiano debe concentrarse en su cristianismo. Eso no quiere decir que no se pueda comprometer en ninguna tarea o negocio del mundo. Todavía tiene que seguir viviendo en este mundo y ganarse la vida, pero si quiere decir que debe usar cualquier tarea en la que esté comprometido para demostrar su cristianismo. Punto 2. El soldado está comprometido a obedecer. La primera instrucción de un soldado está diseñado para hacerle obedecer incuestionablemente la palabra del mando. Puede que llegue el momento en que tal obediencia instintiva salve su vida y la vida de otro. En un sentido no es para el deber del cristiano saber la razón por lo cual, implicado como está en medio de la batalla, no puede ver el plan total. Debe dejarle las decisiones al cuerpo de mando que ve todo el campo. El primer deber cristiano no es la obediencia a la voz de Dios y el aceptar hasta lo que no se puede entender. Esto como ejemplo, Josué seguía el mando de quién, de Dios, de Jehová, de Yahvé, de Jehová, y él obedecía cada acción que tenía que tomar en la tierra prometida. Así es el soldado. Tercero, el soldado está llamado al sacrificio. ¿Cuántos han abandonado la vida cristiana? Esto como nota, ¿no? Para no sacrificarse a la misma. Sorprendentemente, tal vez se le pasaron por la mente la palabra de Cristo, dice Berkeley. Esto es mi cuerpo quebrantado por vosotros. El cristiano debe estar siempre dispuesto a sacrificarse a sí mismo, sus deseos, su fortuna, por Dios y por sus semejantes. El soldado está comprometido a la lealtad como punto 4. Cuando el soldado romano se alistaba hacia el sacramento, el juramento de lealtad al emperador. Así nos dice Berkeley. La suprema virtud del soldado es que es fiel hasta la muerte. El cristiano también debe ser leal a Cristo en todos los azares y avatar de la vida hasta las mismas puertas de la muerte.
El apóstol Pablo acaba de usar la imagen del soldado como figura de cristiano y ahora usa otras dos, las del atleta y del labrador del campo. Usa las mismas tres alegorías de forma muy parecida en 1 Corintios 9:6 y versículos 24 y 27 como referencia. El apóstol Pablo, dice Berkeley, dice que el atleta no gana la corona de la victoria a menos que observe las reglas de la competición. Hay un detalle muy interesante aquí en el original que es difícil reflejar en la traducción. La Reina Varela habla de pelear legalmente. En griego es atlein nominus. De hecho, esa es la frase griega que usaban los escritores posteriores para describir a un atleta profesional en contraposición a otro amateur. El que peleaba nominus era el hombre que se concentraba totalmente en su lucha. Su lucha no era una pasantía momentánea como lo era para el amateur, era una dedicación a pleno tiempo de toda su vida para alcanzar la excelencia en la contienda que había escogido. Aquí pues, dice Berkeley, tenemos la misma idea que en el ejemplo del cristiano como soldado. La vida de un cristiano debe estar concentrado en su cristianismo de la misma manera que la de un atleta profesional. Esta concentrada en el deporte que ha escogido. Un cristiano de tiempo libre es una contradicción en el término. Toda la vida de una persona debe ser un esfuerzo para vivir su cristianismo. ¿Cuáles son entonces las características del atleta que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió esto? Primero, un atleta es una persona bajo disciplina y autonegación, dice Berkeley. Debe de mantener un sistema de entrenamiento y no dejar que nada se le interponga. Habrá días cuando le guste dejar el entrenamiento y relajarse en su disciplina, pero no debe hacerlo. Habrá placeres e indudablemente que quería permitirse, pero debe rechazarlo. El atleta quiere llegar al podio, sabe que no debe permitirse que nada se interfiera en el programa de forma física que se ha impuesto. Tiene que saber disciplina en la vida cristiana. Hay veces cuando un camino más fácil es muy atractivo. Hay veces cuando lo correcto es la más difícil. Hay veces cuando estamos tentados a bajarnos del listón. El cristiano debe entrenarse para no relajarse nunca en la vida del intento de hacer su alma limpia y fuerte, dice Berkeley. Punto 2. El atleta es una persona que cumple las reglas. Después de la disciplina de las reglas de entrenamiento, llega a la competición con sus reglas. Un atleta no puede ganar a menos que tome parte en la competición. El cristiano también se encuentra a menudo obligado a competir con sus semejantes. Debe defender su fe, debe tratar de convencer y de persuadir. Tendrá que discutir y entrar en debate. Debe hacerlo conforme a las reglas cristianas. No importa lo ardiente que sea la discusión, no debe nunca olvidar la cortesía, la amabilidad, la humildad. No debe nunca hacer otra cosa que honesto acerca de su posición y justo con la de su oponente. El odium theologicum, en griego el odio de los teólogos, se ha convertido en un refrán. A menudo no hay rencor como el religioso, pero el verdadero cristiano sabe que la regla suprema de la vida cristiana es el amor y apartarse ese amor a cualquier debate en que intervenga, dice Berkeley. Verso 6 de segunda de Timoteo capítulo 2. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Los zánganos ociosos, deshonestos de todos los debates de la iglesia, dice Clark, cristianos, no pueden enseñar porque no quieren aprender de la escritura.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice 1 Corintios 15:10, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice el apóstol Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para ilustrar la vida cristiana del apóstol Pablo, ha usado el ejemplo del soldado y el atleta, y ahora usa el campesino. No es el campesino perezoso, sino el que trabaja en serio, el que debe ser el primero en recibir su parte de los frutos de la cosecha. ¿Cuáles son entonces las cualidades de la misma? Ya hemos referido referente a esto. Verso 7 de 2 Timoteo capítulo 2. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo nos presenta a un soldado, un atleta y un granjero. Cada uno tiene una perspectiva diferente entre sí, más que la obra de trabajar y esforzarse es de la misma línea y llega a una meta. El soldado, si deja la batalla antes de tiempo, nunca verá la victoria. El atleta, cuando deja de enfrentar la carrera, no tendrá nunca la llegada a la meta final. El granjero que abandona la cosecha antes de recoger el fruto, su consecuencia, y tendrá una pérdida triple. Su futuro se perderá, su economía quedará en suelo, y el granjero sentirá que deberá de invertir el doble y su recuperación llevará años. Timoteo fue capacitado para perseverar más allá de los atractivos de la carrera, porque por medio del Señor Jesús nos dará el entendimiento a cada nivel de estrés que deberemos de pasar. Cristo es fiel en nosotros, dándonos fortaleza. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. El escritor no le dijo a Timoteo porque era olvidadizo, sino que detuviera esto en primer lugar, o sea que debe de predicar a Cristo, quien era el Mesías de Israel, y presente a Jesús, el primer resucitado, otro como Lázaro, amigo de Jesús. Esto es la gloria de la vida eterna, donde debería de hablar de su crucifixión como y entre ladrones, aunque no cometió ningún delito, muriendo por cada pecador del mundo, donde se desangró en esa cruz y resucitó al tercer día. Este resucitado, Jesucristo, fue y es quien trajo el Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Verso 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, dice el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. No vivió en glamour el apóstol Pablo y comodidades, vivía en medio de desafíos, trayectorias muy elevadas, con una vida de mucho sufrimiento. Ya estaba dicho. Hechos 9, 15 al 16. Ve, porque el instrumento escogido me es para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto le decía el Señor a Ananías allí en Hechos 9, 15, 16. Ahora sí. Como referencia a esto, Isaías 48, la hierba marchita, la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Verso 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Desde el mismo comienzo de esta carta, el apóstol Pablo ha estado tratando de inspirar a Timoteo para su tarea. Le ha recordado su propia fe en él y la piadosa familia de lo que procede Timoteo. Le ha mostrado la figura del soldado cristiano, del atleta cristiano y del trabajador cristiano. Y ahora llega al consejo más grande de todos: acuérdate de Jesucristo, dice Berkeley.
aunque fallara otra apelación a la que Pablo decía en la exhortación a Timoteo, recordar 3 cosas. Primero, acuérdate de Jesucristo, que resucitó de los muertos. El tiempo del verbo griego no implica un acto definitivo en el tiempo, sino un estado continuo que dura para siempre. El apóstol no está diciendo a Timoteo tanto recuerda el hecho de la resurrección de Jesucristo, como recuerda a tanto de Señor que resucitó y siempre presente. Aquí está la gran inspiración de cristiano, de que el Señor resucitó. No depende de un recuerdo, porque grande que sea, disfrutamos del poder de su presencia cuando se convoca a un cristiano a una gran tarea que no puede, por menos de considerar por encima del esfuerzo, debe asumirla en la certeza de que no está solo, sino de que está con él para siempre. La presencia y el poder de su Señor resucitado. Cuando los temores amenazan, cuando las dudas asedian, cuando la incapacidad deprime, recuerda la presencia del Señor resucitado. Acuérdate de Jesucristo, nacido de la simiente de David, como punto 2, dice Berkeley. Este es el otro lado de la cuestión. Recuerda, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, la humanidad del Maestro. No recordamos a uno que es solo una presencia espiritual, recordamos a uno que recorrió estas sendas, estos caminos, y vivió esta vida, y sintió, arrastró esta lucha, y que por tanto sabe por la que estamos pasando. Tenemos con nosotros la presencia no solamente de Cristo glorificado, sino también la de Cristo que experimentó la lucha desesperada de ser un hombre y siguió hasta su más amargo final en la voluntad de Dios. Acuérdate del Evangelio, la buena noticia, como punto 3, dice Berkeley. Aun cuando el Evangelio demandó mucho, aun cuando conduzca a un esfuerzo que parece ser superior a la capacidad humana y a un futuro que parece oscuro por todas clases de amenaza, recuerda que las buenas noticias, recuerda que el mundo la está esperando. Por muy dura que sea la tarea que el Evangelio conlleva, ese mismo Evangelio es el mensaje de la liberación del pecado y la victoria sobre las circunstancias para nosotros y para toda la humanidad. Desde este momento indica el apóstol Pablo a Timoteo al heroísmo llamado a recordar a Jesucristo, recordar la constante presencia del Señor resucitado, a recordar la simpatía que viene de la humanidad del Maestro, recordar la gloria del Evangelio para sí mismo y para el mundo que nunca lo ha oído y que lo estaba esperando y lo está esperando en su final, nos dice Berkeley, en lo que es 2 de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 1 al 10. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada.
Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas, etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para
traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, Iglesia Reformada Uruguay @gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.